¿ok? Bien, en el día de hoy vamos a ver aspectos mucho más específicos que tienen que ver con este encuadre que estuvimos haciendo sobre primeros auxilios en intervención, primeros auxilios psicológicos en intervención de casos de violencia doméstica y violencia de género, ¿ok? Y en esta oportunidad vamos a trabajar con los problemas psicológicos que intervienen en el cuadro clínico del paciente. Esto es todo un tema, porque yo lo que quería trabajar con ustedes en el día de hoy era los aspectos vinculados a la inteligencia emocional, a la empatía, ¿ok? Y a, diríamos, el perfil más propicio que debe tener la persona que se acerca de alguna manera a ofrecer primeros auxilios psicológicos, ¿ok? O mejor dicho, de quizás los técnicos que realizan posteriormente que la persona que acercó a esta víctima realizan la intervención. Entonces vamos a estar trabajando centradamente en cuáles son los problemas psicológicos que intervienen en el cuadro clínico que nos llega del paciente. Esto es sine qua non, o sea, de manera, diríamos, independiente, ¿sí? De que yo sea técnico especialista o no lo sea. Es importantísimo poder trabajar en núcleos que están relacionados con esta temática de los problemas psicológicos del paciente, que vendría a ser la víctima que vamos a asistir, porque estos, diríamos, como centros o epicentros que vamos a trabajar, van a tener que ver con temas generales que nos atraviesan a todos, como son la inteligencia emocional, la empatía, ¿ok? Y la predisposición de ayudar a otros. Ustedes saben, y acá para hacer una introducción, perdón que estoy, esto no es la vacuna que me di, les aviso, les advierto, es que he prendido un incienso, un incensario y tiene un muy fuerte. Ustedes saben que el ser humano es un animal gregario, somos animales gregarios, nosotros vivimos en comunidad, necesitamos del otro para poder existir. En realidad, el individualismo en nuestra especie es lo que nos puede llegar a matar. Hay mucha gente que muere de tristeza o que muere de soledad y son causales de muerte física, de muerte, diríamos, clínica, ¿ok? Entonces, esto es para que vean la importancia, en realidad, de la ayuda frente a los demás que necesitan. Por otra parte, hay algo muy interesante que a mí siempre me gusta trabajar cuando trabajo intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos e intervención inmediata, que es una predisposición que tiene el ser humano, ¿no? A nivel internacional, mundial, no importa la cultura de la cual sea, no importa el color de piel que tenga, no importa la religión, no importa absolutamente nada, la edad, todos los seres humanos inherentemente a la especie humana, por ser especie humana, lo tenemos, que es que cuando nosotros, de alguna manera, somos ayudados, el ser humano naturalmente, por una inclusive predisposición ya neurofisiológica con la que viene desde los orígenes del Homo sapiens, tiende a ayudar a otros. Y en realidad aparece un principio presente, que de hecho los monjes tibetanos en neuropsicología lo han estudiado, porque actualmente, como ustedes sabrán, por la física cuántica ya se está trabajando a nivel de los monjes tibetanos, en conjunción con grandes científicos occidentales, cómo es el funcionamiento de la felicidad en el cerebro, se ha trabajado justamente el concepto de gratitud, el concepto de lo que vendría a ser la capacidad natural de gratitud del ser humano. Todos nosotros desde que nacemos somos naturalmente gratos, naturalmente tenemos una predisposición a ser gratos y a tener gratitud con la otra persona por ser un par. Cuando estamos frente a un sujeto que este tipo de elementos le fallan y no siente una predisposición natural a poder ayudar a otro par igual a él que está sufriendo, que está pasando por una situación compleja, estamos frente a un problema bastante importante de lo que tendría que ser lo referido a empatía y o inteligencia emocional. E inteligencia emocional, de alguna manera, es un concepto gracias al cual Daniel Goleman casi se gana el premio Nobel de Psicología Clínica, que lo crea el mismo Daniel Goleman, lo investiga, y en realidad deriva del estudio inicial que se hace en torno de la década del 70-80 acerca de los diversos tipos de inteligencia.
perdón, entre el 70 y el 80 se investigan distintos tipos de inteligencia. ¿Qué significa esto? Significa que se descubre que nosotros funcionamos según más de 15 o 20 mínimos subtipos de inteligencia diferentes. Y todos nacemos con distintos niveles de inteligencia o distintos subtipos de inteligencia, más allá de lo que se considera inteligencia global de funcionamiento, ¿ok? Que es el famoso CI. ¿Perfecto? Por otra parte, hay inteligencias que después Glasgow, posteriormente entre el 80 y el 90, va a descubrir, que son las famosas inteligencias cristalizadas, que vendrían a ser capacidades que yo tengo en mi interior, que las puedo despertar si las, diríamos, activo, haciendo quizás cosas que busquen activarla o indirectamente acciones que activen esa inteligencia sin yo saberlo, ¿ok? Y aumento mis distintos tipos de inteligencia que puedo tener presentes. Pero Goleman es el que finalmente termina descubriendo, y les tengo un regalito especial que es en los anexos de esta clase enviarles el libro de Daniel Goleman, uno de ellos que tiene que ver con inteligencia emocional, que lo van a poder tener y leer gracias a la maravilla de las redes multiplicadas por el COVID, ¿ok? Goleman descubre, ¿sí?, que la inteligencia más potente, la más poderosa de todas las inteligencias, pero no por ser la más linda, la mejor o la más fuerte, sino la más poderosa por ser la más completa y la que en realidad es más importante que el ser humano tenga antes de que tenga otras subinteligencias, va a ser la inteligencia emocional. La inteligencia emocional va a ser una inteligencia superior absolutamente a todas, una figura por encima de todo, ¿ok? Que luego, con el paso del tiempo, imagínense desde el 80-90 hasta el día de hoy, se han descubierto una cantidad de otros elementos. ¿Por qué yo conozco tanto de esta temática? Que todavía no entré al PPT, pero les estoy haciendo toda la introducción de la parte neurofisiológica. Porque cuando trabajamos en la parte de perfilación criminal y trabajamos en la parte de psicología forense y psicología de la violencia, se trabaja muchísimo toda la parte neurobiológica de la estructura del sujeto. De hecho, lo que nos sucede mucho en la clínica es que como los psicópatas muy graves o muy avanzados en su psicopatía no pueden ser analizados a través de los medios de intervención y las entrevistas clínicas comunes, necesitamos tener conocimiento ya a nivel neurobiológico del ser humano, o sea, cómo funciona ese cerebro, qué interacción hace con lo químico, cómo reacciona y demás. O sea, necesitamos ir un nivel más por encima de lo que sería el mero análisis a nivel de lo que puedo observar en comportamiento, en conducta. O sea, tengo que subir un nivel más y más con los trastornos de personalidad. Esto les va a pasar siempre. Seguramente si les llega algún trastorno de personalidad a la clínica va a ser muy complicado de trabajar, dependiendo de los niveles de la psicopatía de la persona. Y si estamos hablando de un psicópata de libro, que hay pocos, no son los que más abundan, sino son los más raros de encontrar, justamente, ¿ok? Estamos hablando de 1 a 3 en 1000, esa es la escala que se maneja actualmente, ¿sí? No van a poder atenderlo. O sea, no van a poder asistirlo, porque va a haber un bloqueo muy grande a nivel transferencial y contratransferencial entre las dos partes, porque justamente el psicópata, el gran problema que tiene es su incapacidad proyectiva encima de la persona por una inhabilitación de la parte emocional, que tiene una explicación a nivel neurobiológico y que también tiene un correlato expresivo y comprensivo desde el punto de vista de las inteligencias, diríamos, emocionales, porque justamente por esta estructura en carencia con la que ya nacen a nivel neuronal, ¿sí? Tenemos una carencia o un menos en la parte emotiva, en la parte de las inteligencias emocionales, ¿ok? Y esto va a generar claramente falta de empatía, falta de capacidad de ponerse en el contacto del otro, en el lugar del otro, etc. ¿Por qué es importante este preámbulo? Porque, por ejemplo, si ustedes están trabajando en instancias de emergencia, de crisis, en desastres naturales y demás, los trastornos de personalidad no los van a encontrar casi nunca en la posición de la víctima. Eso aclaro desde entrada. El perfil psicológico de las personas que ustedes van a atender son neuróticas o otro tipo de estructuras que, a ver, no quiere decir por esto que los psicópatas o los trastornos de personalidad avanzados no sufran
las adulteraciones que hemos visto que puede sufrir un sujeto en una situación de crisis o de emergencia. Sí lo sufren, pero, siempre hay un pero, por una cuestión de inteligencia emocional, ¿sí? La vivencia que tienen es completamente distinta a cualquier otra persona con una estructura neurótica 100%, como la tenemos todos o cualquiera de nosotros, ¿ok? ¿Por qué? Porque en realidad esto también tiene que ver justamente con la incapacidad de la empatía. Este tipo de estructuras psicopáticas tienen una incapacidad de ponerse en el lugar del otro. Por consiguiente, es como que quedan en lo que se llama un aislamiento de afectividad externa. O sea, se zanforan, es como que se cubrieran con un film y nada de lo que los rodea les llega. ¿Ok? Pueden estar viendo caerse una pared encima de alguien y si uno le sacara una foto en ese momento al rostro, no se moverían. O sea, quedarían en una posición que quizás ni siquiera impacto pueden demostrar. Entonces, esto no es un elemento menor. ¿Por qué? Porque en realidad, a ver, y acá viene lo interesante, este tipo de estructuras psicopatológicas son muy útiles y operativas en este tipo de instancias de desastres naturales, de situaciones de guerra, etcétera, y de extrema, diríamos, complejidad, porque justamente por esa, diríamos, falta de empatía, por esa frialdad analítica, si son personas que están, diríamos, educadas desde el punto de vista conceptual teórico, que son brillantes desde ese punto de vista, para poder intervenir en estos ámbitos, son excelentes rescatistas, enfermeros, operadores, ¿sí? Interventores, etc. Por supuesto que ustedes me pueden decir, bueno, si tiene un corte con la empatía, le va a costar muchísimo poder captar a una persona víctima para traérnosla a nosotros. Quizás sí, pero quizás para cumplir funciones como rescatismo, como personas que tienen que actuar de manera inmediata, ¿sí? Estructuralmente desde la parte neurobiológica son ideales. ¿Ok? Y todo esto para explicar la importancia de las inteligencias emocionales. Por eso mismo, si ustedes me siguen en las redes sociales, van a ver una cantidad de pensamientos. Yo tengo una página, diríamos, donde subo pensamientos relacionados únicamente a la psicopatía, que después, si quieren, la puedo compartir, que se llama Mi Villano Favorito, ¿sí? Que ese es el nombre que le di, porque en realidad es una página vista desde la posición de las víctimas frente a los psicópatas, donde uno de los pensamientos que planteo justamente es ese, ¿no? O sea, son en realidad grandes capaces desde el punto de vista intelectual, conceptual, teórico, diríamos, técnico, pero son grandes ignorantes desde el punto de vista del momento de ponerse en el lugar del otro y en la parte de empatía. Por eso yo les llamo incapaces emocionales, en realidad, que no es por cualquier razón. Después igual tendríamos que hacer un curso solo de psicópatas, porque, a ver, son un capítulo totalmente aparte y sé que es una temática que interesa mucho, inclusive por la necesidad de prevenir en este tipo de vínculos con estas estructuras. Pero tienen que entender que en realidad el corte en ellos, a nivel neurobiológico inclusive, está en el plano emotivo, en el plano emocional, por consiguiente la incapacidad es emocional. Esa incapacidad, como todas las incapacidades que podemos tener cualquiera de nosotros, ¿sí? Si está bien usada, si está detectada a tiempo y es bien implementada, hace que yo pueda tener un operador maravilloso en todo lo que vendría a ser rescate de intervención en crisis, de riesgos extremos y demás. De hecho, las estructuras psicopáticas más graves eran las que eran elegidas por justamente las Fuerzas Armadas norteamericanas, para poder, diríamos, no era que eligieran especialmente estas estructuras, pero si existían indicadores de que la persona podía desarrollar este tipo de estructura, era elegido especialmente para todo lo que eran travesías y operaciones relacionadas con rescate, porque eran personas muy arriesgadas, mucho más arriesgadas que cualquiera de nosotros, donde no se mide de manera neurobiológica el riesgo, justamente a razón de esta falta de emoción o de inteligencia emocional. Entonces, como todo en la vida, si lo sabemos ubicar en el lugar donde puede dar un buen resultado para otros, ¿sí? Si nosotros sabemos ubicarlos en una posición donde sean positivos y ayuden para otros, pueden ser muy valiosos. De hecho, pueden ser más valiosos que cualquiera de nosotros, porque a nosotros nos va a faltar, ¿sí? A razón de nuestra presencia de empatía,
diríamos, arriesgarse, esta intrepidez que tienen naturalmente, ¿ok? Porque en realidad viene más por ahí, viene más por una estructuración, no solamente psicológica clínica, sino también a nivel neuroestructural, o sea, sus cerebros ya son distintos. Por eso mismo, Clelia, te puedo convocar, puedo convocarlos por este medio y después te puedo tentar a que hagamos un curso sobre psicopatías porque sé que va a ser de muchísimo interés. Yo he tenido muchísima formación al respecto y de hecho desde que empecé a trabajar en clínica es mi gran tema de investigación, la mente psicópata, ¿no verdad? Así que cuando quieran estoy a disposición. Vamos sobre el tema que estamos trabajando. Bien, problemas psicológicos que intervienen en el cuadro clínico del paciente. Después vamos a ver las emociones como respuesta de adaptación a la enfermedad. Acá tenemos, bueno, con mucho gusto podemos manejarlo, lo del curso de psicopatías. Hay algo que ustedes tienen que saber para empezar este módulo del día de hoy, que hay una diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción, ¿sí?, es un terreno que tiene que ver con la emotio. La palabra emotio del griego quiere decir movimiento, vibración, ¿ok? O sea, todo lo que a mí me genera un movimiento, ¿sí?, pero no físico, sino de mi estado de ánimo, ¿sí?, está vinculado a la emotio, está vinculado a la emoción. Mientras que el sentimiento es algo que se estructura por más tiempo en la mente, ¿ok? No es tan, diríamos, inmediato como la emoción, que va a ser una respuesta boomerang de manera, o sea, de manera automática frente a un estado que se me genere. Por ejemplo, cuando veo una imagen triste, la emoción es de tristeza, ¿ok? Pero cuando veo a alguien reír, o por ejemplo, como se ha demostrado en estudios que se han hecho de emoción, por ejemplo los que ha hecho Paul Ekman, cuando mostraban imágenes de animales ayudando a personas, ¿sí?, la emoción es de, diríamos, empatía total, es de sensibilidad, es de, valga la redundancia, emoción positiva, porque la persona llora muchas veces, o sea, irradiación emocional, ¿ok? Positiva. Este elemento no es menor, ¿y por qué tienen que saber distinguir entre emoción y sentimiento? Porque cuando trabajemos en intervención en casos de desastres o de guerras, etcétera, se trabaja directamente sobre emociones. Porque no podemos estar hablando de la configuración de un sentimiento en el momento. ¿Tiene sentimiento de depresión? No, está triste. Su emoción es la tristeza, ¿ok? En ese momento, porque acuérdense que emoción de emotio es el movimiento in situ, o sea, la situación me generó ese movimiento mental en ese momento, ¿ok? Bien. Bueno, a ver. La sintomatología reactiva al proceso de enfermedad es todo un tema, porque ¿qué sucede? La enfermedad en este caso sería la circunstancia que genera la enfermedad, entre comillas, ¿no verdad? Sería la circunstancia que generaría un movimiento en la forma de ser de la persona en el momento en que se encuentra. ¿Se acuerdan que la crisis era definida como un momento de desafío, ¿sí?, para la persona que tiene que atravesar ese desafío con los elementos con los que cuenta y no con elementos nuevos para poder hacer frente a ese desafío, ¿sí? La sintomatología reactiva a ese proceso de cambio, ¿tá?, de alguna manera es un proceso de adaptabilidad, ¿se acuerdan los mecanismos de adaptación?, que va a movilizar emociones en la persona. Y esas emociones van a concatenarse, van a unirse, ¿sí?, de manera intra, ¿sí?, supra-intra, ¿sí?, en la parte emocional, con sentimientos que trae esa persona. O sea, ¿qué significa esto? Si en mi hogar, desde que yo nací, siempre promovían, como era por ejemplo mi caso, los derechos de los más desvalidos y los derechos de los más necesitados, y marcaban y enseñaban en que era muy importante ver cuando había diferencias que podían evitarse, porque todos tenemos los mismos derechos, ¿ok? A mí me conformaron por mi forma de criarme un sentimiento de justicia
y de igualdad que es fundamental que está en mi interior. Eso, si mañana, no, Dios no lo permita, existe una situación de evacuación masiva, donde todos tenemos que irnos para algún lugar, donde hay que ayudar a otras personas y demás, va a mover en mí ese sentimiento añejado desde que nací, las emociones de empatía por ayudar a los demás. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el enlace como de los niveles, ¿sí? Que se enganchan. El primer nivel es el del sentimiento, es lo que yo ya traje de mi casa, de mi historia de vida, de mi entorno, que se va a enlazar y va a, diríamos, a emerger a la superficie, ¿sí? A causa de la movilización de las emociones. Pero ¿qué emoción va a generar si el sentimiento es positivo en la persona? Si la persona es una persona de bien, va a generar una emoción positiva, va a generar el tratar de ayudar, el tratar de empatizar, el tratar de rescatar personas, el tratar de ir y hacer trabajo de rescatismo, no importa. El tratar de darle a otro lo que yo en mi lugar preferiría o esperaría recibir por alguien si me ayuda. ¿Ok? Cuando nosotros ese canal de ida y vuelta lo tenemos muy articulado, no solamente por nuestra profesión, sino que ya nacemos y fuimos criados de una manera donde eso se sensibilizó mucho, ¿sí? O quizás no, pero nosotros buscamos sensibilizarlo especialmente, nos transformamos en grandes herramientas humanas para poder ayudar a personas que pasan por procesos muy complicados. Porque vuelvo a repetir, las situaciones de violencia doméstica y violencia de género son vividas en la mente de un niño, como en la mente de una mujer, o en la mente de cualquier ser humano, como una situación o una instancia de evacuación de guerra. ¿Ok? Entonces, los patrones de funcionamiento para intervenir en estos casos son exactamente lo mismo. Se funcionan y trabajamos con la misma, diríamos, batería de herramientas o con la misma caja de herramientas. Bien, el objetivo en estos casos, ¿qué va a ser? Acompañar y activar los recursos personales. Es muy importante que, por ejemplo, si estamos trabajando con intervención en tiempo cero en casos de violencia doméstica de género, acompañemos y activemos cuáles son los recursos personales con los que cuenta la persona. Porque en ese momento, frente al bloqueo del shock que genera la instancia, diríamos, de violencia extrema o las características que tenga lo que está transitando, la persona olvida sus recursos personales naturales. Y en realidad nosotros tenemos que recordárselos. Eso en parte es lo que quizás hoy por hoy se escucha mucho decir del empoderamiento en un cierto nivel, o sea, podríamos definirlo como una especie de pseudoempoderamiento. Empoderar a la persona es hacerla consciente de sus derechos, pero también en función un poco de sus virtudes, o sea, tú puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, puedes ponerte en esta posición, tienes la capacidad de poder desarrollar esto, puedes salir adelante por este lado. ¿Ok? También hay que saberlo manejar en los tiempos. Si es una persona que llega por primera vez a nuestra consulta, no podemos, por una causal de violencia doméstica, no podemos tirarle con toda esta artillería. O sea, hay que ver cómo ir disolviendo y cómo ir de alguna manera solventando en todo lo que es el proceso de la entrevista clínica este tipo de elementos para ir empoderando sanamente a la persona. ¿Sí? Bien. Si nosotros vemos la vivencia traumática, a ver, pueden haber dos circunstancias frente a una vivencia traumática de violencia de género y violencia doméstica. La primera puede generar, de alguna manera, trastornos adaptativos con sintomatologías depresivas, ansiosas o mixtas. O sea, en este tipo de casos nosotros nos podemos encontrar con trastornos adaptativos, ¿sí? Que van a generar como lo que le van a tramitar al paciente va a ser que no puede con la situación. Se siente frustrado, no sabe cómo encauzarla, siente un bloqueo importante, se siente, diríamos, impotente. Entonces, eso va a generar una sintomatología depresiva, ansiosa o depresiva y ansiosa. Es muy común en estos pacientes encontrar las sintomatologías mixtas, ¿sí? Pero esas sintomatologías son producto del trastorno adaptativo. Recuerden que las situaciones de crisis son vividas como un desafío para la persona. La persona interpreta que los elementos con los que cuenta no le sirven para intervenir en la situación. Entonces genera lo que se va a llamar justamente un trastorno de adaptación.
¿sí? En una primera instancia, y ahí va a aparecer el elemento depresivo y el elemento ansioso. Si lo tengo que hablar desde el punto de vista clínico, dinámico, cuidado con los elementos depresivos. También con los ansiosos, pero más con los depresivos. ¿Por qué? Porque dentro de la depresión, a nivel de lo que vendría a ser la semiología psiquiátrica, nos encontramos con un subnivel, ¿sí? Donde el paciente, ¿sí? De una hiperactividad que no va a tener depresivo, va a pasar posiblemente a una situación de hipoactividad. La situación de hipoactividad, o la circunstancia, mejor dicho, de hipoactividad, es una circunstancia donde la mente se encuentra como en una meseta por debajo de lo deprimido, pero con capacidad motriz de movilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si es una paciente, por ejemplo, que viene por una situación para ser intervenida en tiempo cero de violencia doméstica, que mucho tiempo estuvo soportando esta situación de violencia doméstica y se ha deprimido por mucho tiempo y no ha sido atendida, es muy probable que si pudo llegar a nosotros, no esté en un estado depresivo, esté ya en un estado hipomaníaco, o sea, esté en un estado por debajo del nivel de depresión, con capacidad de movimiento. No está deprimida tirada en una cama, se logra parar y venir a consultarnos a nosotros, ¿sí? Pero está con una depresión importante, ¿ok? De fondo. Entonces, este elemento cuidado, porque diríamos, como que esta punta, desde el punto de vista clínico, es media arma doble filo, ya que puede transformarse, ¿sí? De alguna manera, sin ningún tipo de inconveniente, en una situación a futuro de intento de autoeliminación y de concreción del intento de autoeliminación. Porque una persona depresiva totalmente tirada en una cama, sin capacidad de moverse ni querer levantarse, no va tampoco a levantar un cuchillo para cortarse, o no va tampoco a, diríamos, tirarse abajo de algo, ¿ok? Mientras que el hipomaníaco es muy probable que lo logre hacer, porque tiene capacidad motriz de movimiento, ¿ok? Por un tema de cómo está funcionando su mente en ese momento. Estas cosas ténganlas en cuenta, porque cuando captan intervenciones tempranas hay que observar, porque es la primera vez que tenemos contacto con el paciente, ¿sí? Y la persona puede ser un arma de doble filo en esa punta y no estarlo viendo, ¿ok? Porque estos elementos son, imagínense que con pacientes de clínica semanal cuesta a veces encontrarlo, imagínense en alguien que lo ven por primera vez y lo tienen que captar. Bien, no se olviden que las circunstancias de shock muchas veces actúan también como disparadores de patologías previas, que era lo que hablábamos. ¿Cómo nos damos cuenta cuando es una comorbilidad, una patología previa que está presente al hecho de violencia doméstica, o cuando fue algo que se lo generó vivir la situación de opresión de la violencia doméstica o la violencia de género? Este es todo un tema a nivel clínico de discusión hasta el día de hoy. Es muy complejo y depende de cada mente, ¿no verdad?, que analicemos. Pero claramente, si miramos los factores contribuyentes, o sea, el escenario en el que está investido, diríamos, la víctima en la actualidad, nos podemos llegar a dar cuenta por, diríamos, descarte, cuáles son los elementos que ya traía seguramente de manera estructural esta persona, y cuáles son los elementos que empezaron a aparecer posteriores como postraumático, como parte del postraumático que comienza a vivir desde el momento que decide separarse de la situación traumatizante. De alguna manera, el proceso psicoterapéutico posterior de seguimiento y el acompañamiento va a tratar de unir estos dos espacios. Va a tratar de unir, de alguna forma, el tratar de que el paciente maneje sus trastornos adaptativos, ¿sí? Y ver cómo logra, en función de lo que vivió y quedó sintiendo por el trastorno adaptativo que le generó el problema, integrar sus elementos comórbidos previos, ¿sí? O manejar las consecuencias postraumáticas que le generó el trauma, ¿ok? Es como, diríamos, un baile de dos parámetros al mismo tiempo. El proceso de acompañamiento va a buscar que el paciente interactúe desde estos dos polos, ¿sí? Todo el tiempo, ¿sí? Y logre una posición intermedia, finalmente, donde se sienta bien, se pueda reincorporar laboralmente, reincorporar socialmente y salir finalmente de la situación acosatoria de violencia doméstica o violencia de género.
La aparición de síntomas emocionales o comportamentales, ¿sí? En respuesta a un estresante, identificable, tiene lugar dentro de los 3 meses siguientes de la presencia del estresante. Esto también es importantísimo. ¿Qué quiere decir esto? Los síntomas emocionales reales como consecuencia inmediata del trauma los vamos a estar viendo a partir de ese tiempo, de 2 a 3 meses posteriores al fenómeno. Por ejemplo, puede pasar muchas veces que vengan pacientes a la clínica que hace mucho que pasó el hecho, diríamos, traumático. Y también puede pasar que no nos digan hace cuánto tiempo pasó y que cuando nos están haciendo el relato, esto también ténganlo en cuenta, nosotros sintamos que pasó hace 10 años y en realidad pasó hace una semana, o al revés, parece que hubiese pasado, diríamos, muchísimo, diríamos, poco tiempo, y en realidad lo están transfiriendo como si hubiese pasado, diríamos, hace muchísimo. Me pasó, por ejemplo, una viñeta clínica que les quiero ilustrar, que la paciente me relataba el hecho traumático de una manera que era como que lo estaba viviendo la semana pasada. Y yo cuando le pregunto sobre los tiempos y la cronología, me contesta que no, esto había pasado hacía 4 años, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero marcar con esto? Que a nivel victimológico forense es fundamental este tema. Que la vivencia de los tiempos de la víctima no son los tiempos de la realidad. O sea, la víctima puede sentir que el hecho pasó ayer y lo puede presenciar en su vivencia consciente e inconsciente como si hubiera pasado anteayer, y en realidad pasó hace 6 años. ¿Por qué es importante que ustedes identifiquen este elemento? Porque si nosotros lo dejamos pasar por alto, vamos a tener a una víctima perpetuada en su posición de víctima. Y la posición de víctima, como me voy a cansar de decirlo siempre, es una malísima posición para una persona. La persona, si vivió un proceso traumático terrible, tiene que salirse de ese proceso en algún momento y tiene que pasar de víctima a ser sobreviviente. Jamás puede quedarse, por una expectativa de sanidad mental, en la posición de víctima eterna frente a esa situación y posteriormente frente a todas las situaciones que le toque vivir en su vida. Que es justamente lo que pasa muchas veces cuando trabajamos con chiquitos con situación de abuso sexual infantil. Las mamás, por un tema de culpas, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O que quieren compensar el problema y no saben cómo, buscan la manera de compensarlos todo el tiempo con premiaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el niño queda siempre en la posición del elegido, pero es el elegido víctima. O sea, nunca se va de la posición del pobrecito, la víctima, vamos a hacerle un regalito porque sufrió, ¿ok? Y yo lo que necesito es que ese niño salte a la posición de sobreviviente, que es, me pasó lo que me pasó, pero tengo que aprender otras inteligencias emocionales, ¿sí? Otras inteligencias, y desarrollar otras inteligencias para poder, diríamos, crecer en la vida y salirme de la posición de víctima eterna, porque si no, de niño maltratado y que haya pobrecitos vivido situación de abuso, pasan a ser adultos eternamente maltratados y abusados. En esa posición se quedan y en esa posición terminan. ¿Ok? Y esto no es un buen pronóstico, diagnóstico para nadie. Sépanlo desde ahora en adelante. Bien, los síntomas o comportamientos traumáticos se expresan clínicamente del siguiente modo. Malestar mayor de lo esperable en respuesta al estresante, ¿sí? Esto es importante. Deterioro significativo de la actividad social o laboral u académica. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces sucede, a ver, hay muchísimos autores que han hablado de esto, ¿no? Inclusive hay autoras, bueno, a mí Simone de Beauvoir me gusta muchísimo, pero hay autoras de movimientos de ideológicos que también lo trabajan. Por ejemplo, cuando nosotros no tenemos para comer, ¿sí? Y pasamos hambre en nuestra historia de vida, no vamos a poder pensar ni producir absolutamente nada. Y tiene que ver justamente con esto. El ser humano repliega por una cuestión traumática general todas sus actividades de integración social, laboral, académica, intelectual, ¿sí? Porque en realidad tiene que ver justamente con la característica y la potencia que tiene el trauma sobre la mente del ser humano, ¿sí? Por otra parte, el malestar mayor de lo esperable a la respuesta del estresante
¿Qué significa? Significa como, por ejemplo, en una viñeta clínica encontrarnos con una niña que sufrió una situación de abuso sexual infantil hace muchos años, ¿sí? Ok, estamos hablando entre 6 y 8 años, y que legalmente no se hizo el debido procesamiento, por eso es importantísima la interacción entre lo legal y lo psicológico en este tipo de casos, ¿sí? Y la justicia nunca sancionó la parte, diríamos, demandada, ¿ok? La justicia nunca sancionó al culpable. Por consiguiente, para el núcleo familiar y para ella quedó todo como impune. Y cuando uno trabajaba en la parte terapéutica se encontraba con un menor, ¿sí? Que expresaba una cantidad de acontecimientos como si hubiesen pasado hacía 2 días. Y cuando uno le preguntaba, lo que decía era que había pasado hacía 6 años. O sea, el enojo, la potencia de energía que se le otorga mentalmente a ese hecho, por más que pasaron 6 años, es como si hubiera pasado hace 24 horas. Significa que el deterioro psicoemocional, psicofísico, mental y fisiológico de la víctima es terrible. Por eso es tan importante poder trabajar con intervención en crisis y con primeros auxilios psicológicos de manera inmediata en estos casos. Porque cuanto más puedan actuar directamente, más van a prevenir y preservar a la persona del deterioro generado por el trauma no elaborado. ¿Ok? Bien. La alteración relacionada con el estrés no cumple los criterios para otros trastornos específicos. Acá entramos en un tema más complejo que tiene que ver con los niveles de estrés en los postraumáticos. Ustedes saben que los niveles de estrés en los postraumáticos no van a marcar lo que son los trastornos del eje 1 según el DSM-5, ¿sí? Pero vamos a encontrar exacerbación de trastornos persistentes en el eje 1 o en el eje 2, o sea, aparecen patologías más de un tipo, ¿sí? Por ejemplo, van a aparecer más patologías del orden adaptativo, relacionadas con la tristeza, la depresión, la irritabilidad, la ansiedad, la impulsividad, ¿sí? Que otro tipo de patologías, ¿ok? Eso exactamente es lo que se plantea. Los síntomas no responden a una reacción de duelo necesariamente. Y esto también lo hablábamos en el primer encuentro. Recuerden que el duelo, ¿sí? Que se va a realizar, va a iniciar cuando la persona, por ejemplo, en el caso de violencia doméstica, logra cortar con el escenario tóxico, ¿sí? Pero se va a continuar por mucho tiempo después. O sea, no es un proceso inmediato que cortó, inició el duelo, terminó el duelo y se terminó todo. O sea, el duelo va a continuar, ¿sí? Y por esa misma razón, las sintomatologías que vamos a ver post-trauma o post-traumático van a ser sintomatologías que no necesariamente van a responder a una reacción dolosa, a una reacción de duelo específico. Esto es todo un tema porque, bueno, tendríamos que hablar otro curso aparte más relacionado con psicología y psicología jurídica en el ámbito de lo legal. O sea, el tema del dolo y el no dolo presente es todo un cuestionamiento lo legal porque no necesariamente para todas las mentes funciona de la misma manera y en términos generales lo que se plantea es que en realidad las reacciones que suscitan en un ámbito, diríamos, de crisis, ¿sí? No inician y terminan un proceso de duelo en el mismo in situ, en el mismo lugar, ¿sí? Sino que lo que sí puede pasar es que la circunstancialidad de shock emocional del postraumático o del momento del trauma active elementos, ¿sí? De duelo que ya estaban presentes previamente. Eso sí, pero no que inicie y termine en el mismo momento un proceso de duelo por el episodio concreto del trauma. Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? A ver cómo están. Hay algo que es importante también, que tiene que ver con la psicodinamia, ¿sí? Sí, bueno, perfecto, muchas gracias, Wilson. Gracias, Alexandra. Hay algo que tiene que ver con la psicodinamia, con la dinámica del funcionamiento de nuestra mente en este tipo de circunstancias de crisis o de intervención, de emergencia y demás, que es que una vez que cesó, o sea, que el estresante, que vendría a ser, en este caso, bueno, puede ser hasta una persona, ¿ok? Que cesa la presencia del estresante, los síntomas no van a persistir
más de 6 meses en cualquier ser humano, ¿sí? Pero dentro de la parte, diríamos, más específica de lo que vendría a ser la sintomatología, dentro de lo que es el síntoma en sí mismo, podemos encontrarnos de alguna manera dos tipos de síntomas, los síntomas agudos y los síntomas cronificados. El agudo es si la alteración dura menos de 6 meses, ¿ok? Porque el paciente puede tener una alteración aguda de menos de 6 meses. Por ejemplo, por eso es todo un tema, porque digo, a ver, muchas veces yo me he encontrado, por ejemplo, con profesionales que se cansan de trabajar con mujeres con situaciones de violencia doméstica o violencia de género, pero a ver, no puede pasar eso, ¿ok? Si se cansan por un tema de burnout, váyanse, ábranse de la situación y atiendan otro tipo de circunstancia. ¿Por qué les digo esto? Porque si no, todo lo que de alguna manera agudiza en el paciente a consecuencia del postraumático, del que estás tratando de salir después que corta con la situación de violencia doméstica, lo van a interpretar como algo que es extravagante, como algo que está fuera de la realidad de parte del paciente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuidado, porque hay que tener la sensibilidad muy calibrada para poder trabajar con este tipo de poblaciones en estas circunstancias. También tenemos, de alguna manera, los síntomas crónicos. Cuando estamos hablando que la alteración dura 6 meses o más en el tiempo. O sea, cuando nos encontramos con un paciente que no puede, ¿sí?, superar, por ejemplo, el caso de esta nenita, que no podía superar determinados aspectos que me relataba, como si fueran que hubieran sucedido ayer, cuando habían sucedido hace 6 años. Estamos hablando de puntas a nivel psicopatológico en su aparato psíquico, ¿sí?, que se han como cronificado. Como es muy niña, no podemos configurar todavía un pronóstico de patología o de cuadros a futuro. Pero lo que sí podemos saber ahora, porque es muy niñita, ¿sí?, es que en realidad... Mañana hacemos pijamada. Apaguen los audios, por favor. Silencien los audios, por favor. Ok, gracias. Lo que sí podemos pronosticar en este caso a nivel psicodiagnóstico es poder pensar como pronóstico cuáles son los elementos que desde el punto de vista psicoemocional van a activar en ella, ¿ok?, estas posibles puntas cronificadas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, esta niña se sentía muy perseguida porque aparentemente los vecinos se habían enterado de su situación de maltrato y abuso. Es terrible, ¿no? Entonces, justamente esto lo vivía como algo muy persecutorio frente a todas las personas. Por consiguiente, a futuro, hoy no puedo aclarar, no puedo decir va a tener tal cuadro porque era muy niña. Sin embargo, a futuro sí puedo pronosticar que puede desarrollar algo más persecutorio, más del índole paranoide o más de índole esquizoparanoide. Entonces voy a tener que cuidar en su crianza, ¿qué cosa? Todo lo que le dé desconfianza, todo lo que le haga pensar que están haciendo algo para sacarle un beneficio, para sacarle un rédito, para sacarle algo, sin decírselo, todo lo que sea ocultamiento, ¿ok? Puedo cuidar al paciente desde otro lugar, ¿sí? Esto tiene que ver con las características, entonces, de los síntomas, si son agudos o crónicos, y en base a qué edades estamos hablando también, ¿no? Bueno, con respecto a los trastornos adaptativos, ¿sí?, son codificados según de alguna manera subtipos. ¿tá? Hoy por hoy estamos usando ya el DSM-5, para que sepan todos. También quiero que sepan todos que mi formación es francesa necesariamente, o sea, yo soy y adhiero a la vertiente semiológica francesa crítica, de Henry A., de toda esta vertiente. Es una vertiente antigua, pero es una vertiente que a mi gusto, desde el punto de vista clínico, es mucho más enriquecedora. Sin embargo, cuando trabajamos en el terreno de la parte forense jurídica, en el terreno de la parte forense criminal, se trabaja mucho más con el DSM-5, que de alguna manera tipifica los niveles, diríamos, de complejidad mental por los que puede transitar una persona. Los trastornos adaptativos que hablábamos en un principio, que son producto de la vivencia, ¿sí?, post-trauma de este tipo de circunstancias como la de violencia doméstica y violencia de género perpetuada por mucho tiempo, ¿sí?, son codificados según el subtipo que se selecciona con los síntomas predominantes.
¿ok? El estresante específico puede señalarse para el DSM-5 en el eje 4. Primero, el estresante específico, ¿sí?, se identifica, o sea, el estresante específico va a generar estados de ánimo depresivos, puede generar ansiedades, acuerden que son trastornos adaptativos. Pueden ser, de alguna manera, situaciones mixtas con ansiedad y estado de ánimo depresivo, trastornos de comportamiento en términos generales, alteraciones mixtas de las emociones y el comportamiento. O sea, puedo encontrarme una mujer que venga a consulta por una situación de violencia doméstica perpetuada durante años con una alteración emocional impresionante. Que yo capaz que, si soy recién egresado, digo, es una maníaca depresiva. Y en realidad, no. En realidad está tipificando en el eje de los trastornos adaptativos, ¿sí?, un 309.4, que es la alteración mixta de las emociones y del comportamiento. Y no necesariamente está oscilando su mente entre la manía y la depresión, ¿ok? Cuidado con estas cosas, porque después generan bifurcaciones erradas en los diagnósticos, en los señalamientos para acompañar al paciente, en el beneficio que recibe el paciente por el tratamiento que recibe, que a veces no es el que le corresponde, y lo otro es en el pronóstico clínico. O sea, qué es lo que piensan que le va a pasar al paciente en función de lo que ven científicamente en su estado de ánimo actual o en su comportamiento actual. ¿Sí? Bien, continuamos. Las emociones como respuesta de adaptación a la patología o al hecho. ¿Ok? En este caso, la patología, o lo que podríamos llamar enfermedad, sería la vivencia del cuadro, o sea, la vivencia de la circunstancia, ¿ok? La vivencia de, diríamos, la situación de violencia doméstica y violencia de género. Las emociones pueden considerarse estímulos internos, ¿se acuerdan? Que hablábamos del emotio o del movimiento, ¿sí?, que nos conducen a cometer alguna acción, protegernos, rechazar algo que nos puede hacer daño, atraer, compartir sentimientos, etc. Señales que nos movilizan internamente e influyen en nuestra conducta. Derivado del vocablo lativo emotio o emovere, significa remover, agitar, excitar y poner en movimiento. Herramientas que la naturaleza ha puesto al alcance del individuo para que estos puedan reconocer sus necesidades y desarrollar, ¿qué cosa? Estrategias de afrontamiento. Clave, señoras y señores, atención, atención, atención. Si tengo bien, diríamos, aceitadas mis emociones, si estoy bien orientado desde el punto de vista psicoemocional, voy a tener buenas estrategias de afrontamiento para situaciones de estrés y situaciones de crisis que tenga que enfrentar, ¿ok? Porque de alguna manera la emoción son herramientas, las emociones son herramientas que se le dieron al ser humano para que el ser humano, diríamos, se anticipe a los hechos, que pueden ir en su contra, que le pueden hacer mal de alguna manera, etc. ¿Ok? Cuidado con esto. ¿Y por qué es tan importante? ¿Qué es lo que les pasa? Miren esto porque es maravilloso. ¿Qué es lo que les pasa a las psicopatías con las estrategias de afrontamiento? Si bien la estructura psicópata es ideal para ser rescatista, es ideal para ser rescatista siempre y cuando esté bajo órdenes de un tercero, pero no por sus propios medios, porque por sus propios medios el problema del psicópata, ¿cuál es? Es la estrategia de afrontamiento. ¿Por qué? Porque lo que vaya en el psicópata es el pensamiento anticipatorio. ¿Por qué falla el pensamiento anticipatorio? Porque antes fallaron las emociones. Y el psicópata lo que es un gran qué, inepto e incapaz emocional. Si no tengo emoción, no tengo estrategia de enfrentamiento. Si no tengo estrategia de afrontamiento, soy muy malo para resolver problemas en situaciones de crisis. Sirvo para actuar, pero tengo que estar mandado en situaciones de crisis. Pero no para defenderme yo. Por ejemplo, cuando se trabaja con el WISC, que hoy por hoy ya estamos hablando del WISC 6, si mal no recuerdo, que es la escala que se barema para evaluar niños y adolescentes en la parte de inteligencia, una de las preguntas que se hace en la escala del WISC siempre es sobre pensamiento anticipatorio, y tiene que ver con qué sucede si miras para afuera de la ventana y ves que
la casa de tus vecinos se está prendiendo fuego. Y en realidad lo que sucede es que ahí, en esa pregunta, detectamos perfectamente cómo agilita el adolescente, por ejemplo, sus elementos del pensamiento anticipatorio. Muchos dicen, no me preocupo, me doy media vuelta, cierro las ventanas y me voy a dormir. Otros dicen, salgo, pero ya cargo baldes de agua para poder apagar el fuego, ¿me entienden? Cuando el pensamiento anticipatorio, eso es una clave para nosotros clínica, está fallante, cuidado, porque estamos hablando de alguien que está fallante en las emociones, y si está fallante en las emociones, cuidado, porque de alguna forma nos vamos a encontrar necesariamente con alguien con un trastorno en el orden de la personalidad. Cuidado con las inteligencias emocionales de este tipo de sujetos, ¿ok? Bien. Las emociones son cosa del cuerpo, del corazón, el estómago, los intestinos, por eso el movere. El sentimiento no necesariamente. El sentimiento vendría a ser una emoción más cristalizada a lo largo del, diríamos, parámetro tiempo. La emoción nos mueve en ese momento. Cuando yo veo algo que me emociona, me hace vibrar, me impacta, me estruja el corazón, como dicen, me aprieta el estómago porque me genera una adulteración fisiológica, ¿ok? Porque es el impacto, la emoción es el impacto, es el movere, ¿ok? Es el emotio, ¿sí? Tienen dos características como emoción. Primero, la sensación interna que está dirigida al interior y es privada. Y segundo, la característica visible que está dirigida al exterior y es pública. ¿Ok? Primero, la sensación interna que es dirigida al interior y es privada. Y segundo, la característica visible que está dirigida al exterior y es pública. Esas son las dos características de las emociones. ¿Por qué les digo? Porque cuando también están entrevistando a poblaciones que sufren este tipo de situaciones, no siempre les van a estar mostrando de manera totalmente abierta lo que les pasa por dentro. Entonces ahí tienen que ser muy hábiles en el manejo de las estrategias clínicas de entrevista, ¿sí? Tenemos que saber llegar rápidamente, ser buenos observadores clínicos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes me pueden decir, bueno, pero la persona la conozco en ese momento. Sí, hoy por hoy, y yo no, esto no lo digo de narcisista ni arrogante, yo por ejemplo soy velocísima para acercarme a alguien y poder captar de manera inmediata ya movimientos faciales, movimientos de manos, cuerpo, emoción transmitida a través del movimiento, intensidad. Todo eso se aprende, lo pueden ejercitar, lo pueden entrenar para poder aprender a sacar información de la persona aunque no la conozcan, ¿ok? Y esto no es un atentado al pudor de la persona, ni un atentado contra el pudor, ni contra su privacidad, ni mucho menos. O sea, en realidad, si lo estamos utilizando con fines clínicos, es maravilloso, porque a mí me llega una mujer por primera vez con una situación así, y es muy probable que porque no me conozca me vaya a contar la cuarta parte de los hechos. Pero si capto todo este elemento y después lo puedo constatar, la ayuda es muy fundamental, es muy mayor, ¿ok? Y hay una gran diferencia a nivel clínico y hago una gran diferencia en la protección que le puedo otorgar a ese paciente. Hay 4 emociones básicas, que son el miedo, la rabia, la tristeza y la alegría, ¿ok? Las emociones también son las que se ponen en juego cuando estamos hablando de situaciones que de alguna forma se viven, ¿sí? se han vivido, ¿sí? en circunstancias de riesgo. Por eso mismo lo que yo les contaba, nosotros tenemos una emoción que está unida a la de alegría, que es, diríamos, la emoción, no, a ver, es el sentimiento de gratitud que se asocia, si hiciéramos un paralelismo con las emociones, a la emoción de la alegría, ¿sí? Y en realidad es natural, cuando el ser humano se siente ayudado, ayuda, ¿ok? Entonces, diríamos, este sentimiento se asocia a la alegría y podríamos decir que una de las emociones básicas es justamente la alegría, o sea, está vinculada a la alegría se desglosa después en sentimientos como por ejemplo el de gratitud, el de bienestar, etc. Por eso mismo cuando hablamos de violencia, en realidad no hablamos de personas violentas, hablamos de cerebros violentos.
En realidad es el cerebro de la persona el violento, y si tuviera que hacer un paralelismo entre la emoción y el cerebro de alguien violento, hablaría de un cerebro que a nivel de las emociones tiene tristeza, tiene rabia y tiene miedo. Nada parecido o asemejado a la alegría. El cerebro de las personas violentas es un cerebro o triste, o con rabia, o con miedo, o con temor. Les diría que tanto el temor no, pero la rabia y la tristeza sí están presentes. En la psicopatía, justamente, en el manipulador, en el psicópata más complicado, la tristeza y la rabia es impresionante. O sea, es lo que rige más que la alegría. Es como que la lógica de valores está invertida. Lo que para nosotros nos cae mal, a ellos les encanta. Y para lo que a nosotros nos rechina, nos genera rechazo, de alguna manera ellos se fascinan, y al revés, para lo que a nosotros nos fascina, ellos lo rechazan. Por ejemplo, un acto de amor para un psicópata puede ser un acto de agresión. Puede ser interpretado como la necesidad de alejarse porque la persona se acerca para hacerles un daño, o para hacerles un mal, o para afectarlos de alguna manera. O sea, hay una inversión de lógica, ¿ok? Que está instalada ya a nivel neurofisiológico, ¿sí? Y está presente. Creo que tengo a alguien, a ver. ¡Ay! Tengo 40 chats. A ver, aguárdenme un segundo, a ver. Bien, voy con los chats. A Rafael, muchas gracias, Rafael, le gustó el curso de psicopatías. Muchas gracias, Walter. Hermosos todos de distintas partes del mundo. Gracias por estar nuevamente ahí. Nicaragua. Ok. Saludos, Nicaragua hermosa. Muchísimas gracias, Anderson. Un placer. Te vamos a esperar nuevamente, con muchísimo gusto. Si producto de la violencia queda incapacitada la persona para seguir interactuando dentro del grupo social, ¿cómo se catalogaría? Ah, ok, ya. La violencia es una conducta. Y la violencia, a su vez, tiene un parafraseo desde el punto de vista neurobiológico, ¿sí? De estar en la mente de la persona, ¿ok? La persona violenta, como yo les decía recién, es una persona que está muy asociada a la emoción del miedo y de la desconfianza. Entonces, por lo general, si sufre violencia, o si ya de por sí es violenta, el elemento de la violencia va a bloquear la aferencia emocional. Aferencia afectiva o emocional tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos de ofrecer amor o afecto, ¿ok? Va a haber un bloqueo, o por desconfianza, o por sentir poca empatía, o por sentir, que es muy común escucharlo en víctimas, por ejemplo, ¿por qué yo me voy a poner en el lugar del otro si cuando yo sufría y nadie se puso en mi lugar? Que puede aparecer ese elemento. Entonces, cuidado, porque sí, o sea, a ver, un autor que también me encanta, que es Saramago, decía algo maravilloso, que era que nunca te pase que por hacerle justicia al victimario termines transformándote en él y pensando de la misma manera. Esto es muy profundo y no se entiende al principio, en realidad. Significa específicamente que las personas que han ejercido violencia, o que sobre las que ejercieron violencia, mejor dicho, son personas que van a quedar afectadas en ese terreno y van a tener que trabajar terapéuticamente esos aspectos, ¿ok? Pero uno de los peligros que puede correr potenciales la víctima es tratar de tomar el camino parecido o similar al de su victimario por venganza, ¿ok? Y ahí es cuando aparece la frase esta que les cito de Saramago, donde lo que no nos puede pasar es que nos transformemos en el victimario. Porque la víctima puede, diríamos muchas veces, tomar esa posición, querer tomar esa posición, aunque sea a nivel inconsciente, por un tema de retaliación, por un tema de venganza, ¿sí? Por eso es tan importante el trabajo de ustedes, que ustedes aprendan a orientar la emotio, ¿sí? Para donde debe ser orientada, para lo positivo, lo sano y lo bueno para el paciente, no para la finicatización y para que se tire por un precipicio para abajo. ¿Ok?
Yo tengo que promover para lo sano, no para que se patologice con el tiempo. Y para que pierda su calidad de vida, para que se amargue, para que no sepa cuidarse, ¿sí? Somos promotores de salud. Espero haber contestado. A ver, voy para la siguiente. Lo vivido en la infancia, me habla Patricia. Lo vivido en la infancia de violencia doméstica por parte de sus padres. ¿Puede revivir cuando la vivencia con su pareja, cuando lo vivencia con su pareja? Sí, claro. ¿Lo verá como normalidad? Sí. Gracias, Patricia. No solamente lo ve como normalidad. O sea, a ver, sé lo que me quieres plantear. Primero, la violencia está instalada como un código relativamente común de comunicación. Segundo, los canales de confianza están bloqueados a un punto que no hay confianza, por consiguiente no hay confidencia entre las partes del núcleo familiar y por consiguiente no hay protección alguna. O sea, la vivencia psíquica es, estoy así, con las manitos así, entregado a lo que sea, a la buena de Dios, a lo que me puedan hacer. Y la tercera, cuando hay antecedentes de vida violenta intrafamiliar, claramente después van a haber invisibilizaciones en la recreación del núcleo familiar que se tenga en el presente. Porque, a ver, el ser humano tiende a repetir, y hay algo que se llama, es un concepto argentino, se llama telescopaje, que se los recomiendo para los que trabajan con núcleos familiares en situación de violencia doméstica, violencia de género, que tiene que ver con no solamente la reproducción de la conducta violenta, sino también la aparición en la tercera generación, y no falla, miren que lo he visto pero en clínica muchísimo. En la tercera generación, la aparición de elementos del orden, no del trastorno de la personalidad, sino más de aspectos prepsicóticos en los pacientes. Puede aparecer alguien en la tercera generación que tenga elementos más desprendidos de la realidad, pueden aparecer Aspergers profundos, ¿no? Pueden aparecer, o sea, trastornos generalizados del desarrollo que apunten a esta cuestión más como, diríamos, autística. Pueden aparecer corporizaciones, materializaciones del silenciamiento y del sufrimiento de la violencia en silencio, en la tercera generación. ¿Ok? Esto ténganlo en cuenta porque no lo van a encontrar en ninguna parte dicho y es un material interesantísimo. Después, si les interesa, les puedo pasar información. Bien, me siguen preguntando, a ver. Gracias Patricia. Walter Boy. ¿Tiene alguna incidencia, doctora, de recuperación tiempo el hecho de que el hecho traumático contado como reciente haya sucedido mucho más tiempo? Sí, claro. Los sentimientos tienen que ver con tu experiencia de vida transcurrida. ¿Los sentimientos tienen que ver con la experiencia de vida transcurrida? Sí. Sí. Walter. Voy con Walter. Sí. Clínicamente es un indicador que hay que tener en cuenta y es como una luz roja que se prende cuando... A ver, vamos a empezar, no, de otra manera, porque si no los voy a entreverar. En la víctima siempre es esperable que en el postraumático haya como una mezcla en la parte cronológica. Puede pasar. También es esperable que expresen con más potencia, como lo hablábamos recién en el PPT, lo vivido a lo que realmente fue. No quiere decir que estén mintiendo. Este es otro elemento que quiero aclarar, porque si no, jurídicamente es toda una problemática esto, porque interpretan como que la víctima miente. No, no es para beneficiarse ella, es que lo vive, su mente es como una caja de resonancia de lo que vivió. Lo que vivió puede ser terrible, pero lo va a vivir internamente 3 veces más terrible de lo que fue en lo real. No está inventando adrede, sucede por su percepción, ¿ok? Pero, a ver, si bien eso es relativamente esperable, dentro de lo esperable en ese aspecto hay niveles. O sea, hay niveles de, diríamos, duelo y trauma, dentro del trauma. No es lo mismo alguien que me habla de un hecho que sucedió hace, por ejemplo, 8 años, como si les hubiera pasado ayer,
y que inclusive cuando yo estoy en la escucha clínica lo interpreto como si hubiera pasado ayer y digo, pero esto sucedió la semana pasada, no, hace 8 años, que el nivel de una persona que relata lo que le sucede, ¿ok? De una manera mucho más ubicada temporoespacialmente. Tampoco, cuidado, quiere decir que el paciente esté delirando o que haya un corte con la realidad. Pero clínicamente hay que observarlo, ¿ok? Porque hay como mucha fijación en esa situación y mucha perpetuación de la situación en el tiempo. Recuerden esta nenita, hacía 8 años casi que había sucedido la situación y pobrecita, era tal el nivel de trauma que lo hablaba como si la estuvieran atacando en el presente. O sea, imagínense el aprisionamiento de esa mente, ¿ah? Que vive encarcelada en esa percepción, ¿ok? Lo que nosotros tenemos que hacer es disolver esos elementos para que se libere esa mente, para que pueda transformarse en un sobreviviente después. Y no viva desde la percepción que como me lo hicieron hace 8 años, me lo van a volver a hacer y otra vez me va a pasar y de vuelta, porque el ser humano entra también en una cadena de reiteración y de reedición muy patógena, ¿sí? Donde cuando no le pasa lo que su mente predispone a que suceda por reedición, se siente raro y empieza a fallar en situaciones que tendría que ser exitoso. Entonces es toda diríamos, vertiente para aprender en lo victimológico, en esta línea, ¿ok? Espero, Walter, haber respondido. A ver, chicos. Lady, sí, ¿cómo estás, Lady? Gracias. Una víctima que sufrió violencia por varios años, denunció y cuando cuenta los hechos, los vive, se pone mal triste, llora. ¿Cómo intervenir? ¿Cómo se puede actuar vía virtual? Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Gracias, Walter. Bueno, voy con Lady. Es una muy buena pregunta. Muchas gracias, Lady, por preguntar. Nosotros, la clase pasada que te comento, sí, yo creo que has estado tú, que participaste. Pero si no, las pueden ver, todos los que quieran verlas están subidas en CGEP, pero también las estamos subiendo en mi canal en YouTube, que los invito a que participen y que se suscriban. Estuvimos hablando justamente de eso. Nunca acercarse desde el lugar, todo va a pasar, todo va a estar mejor, qué horrible lo que te pasó, porque, a ver, todo ese tipo de intervenciones es tomado como en un espacio vacío para el consultante. Y no es vivido como una contención para la persona que está en crisis y menos para la que está en crisis. O sea, lo que se aconseja es, por un tema técnico, los primeros 7, te diría que 8 a 10 minutos o 11 minutos iniciales, que sea catártico. O sea, que hablen, que cuenten, que relaten, que expliquen, que bla, con las emociones, porque está todo mezclado, están los sentimientos, las emociones, lo que viven en el momento, lo que de alguna manera se instalan ellos por un tema de miedos, de incertidumbres, de qué es lo que va a pasar, o sea, los tiempos están todos mezclados, está el pasado mezclado con el presente mezclado con lo que va a suceder a futuro, si denuncian, si no denuncian, entonces, primero que de 7 a 11 minutos hablen, ¿ok? Que se comuniquen, ¿sí? Y que puedan expresar todo. Y luego, por lo menos así lo hago yo, luego empiecen ustedes de a poquito, acercarse al campo, ¿sí? Es como de a poquito ir haciendo una pequeña intervención en el campo. ¿Qué es el campo? Es lo que de alguna manera el paciente desplegó, ¿ok? Entonces acérquense de a poquito, es como pasitos así, de bebé, ¿sí? Bueno, y en este tema, ¿qué es lo que me puedes contar? O no entendí bien este tema. Puedo entender cómo te sientes, puedo ponerme en tu lugar, me imagino cómo habrá sido. Porque si no también aparece como esto de, me está conteniendo, pero no vivió lo mismo que yo, entonces, ¿cómo me contiene? O, por ejemplo, no entiende nada, porque si no, pasaba con una colega hace mucho tiempo, que mi colega no tenía hijos, no tenía familia, entonces atendíamos, diríamos, mamás con situaciones complicadas judiciales, y ellas les cuestionaban y le decían, pero usted no me puede decir nada porque usted no tiene hijos, no sabe lo que se siente, ¿no? Entonces, tratar de ponerse en el lugar desde un lugar empático, no que interpreten que uno lo dice por compromiso.
¿sí? Y ahí nuestra inteligencia emocional es muy importante. Les voy a mandar un PPT de inteligencia emocional con los conceptos fundamentales de Daniel Goleman que les van a ser de muchísima utilidad, ¿ok? Bien, voy de vuelta. A ver. Isabel, a ver, muchas gracias a ti. Sí, por vía virtual es complicado, pero les voy a decir algo, cuidado porque la vía virtual tiene un elemento que no es totalmente, a ver, es más lo que nosotros nos trastornamos a nosotros mismos de que no nos van a entender por vía virtual de lo que sí sucede. ¿Eh? La vía virtual es una vía que hay que aprender a manejarla. Si aprendemos a manejarla es una gran herramienta, es un gran instrumento, porque hay que poder desplegar mucho más lo escénico, pero no lo escénico porque nosotros estemos teatralizando, lo escénico de movimiento, gestualidad. Por eso yo les decía en broma en el primer encuentro que en la era que estamos viviendo, lo empático tiene que estar exagerado, porque como tenemos la pantalla de por medio y no existe contacto físico, todo lo que es emocional lo tenemos que demostrar a través de los gestos, a través de nuestra forma de presentarnos, de nuestra forma de llegar, porque eso es lo que traspasa la pantalla. ¿Ok? Cuando se hacen intervenciones de estas características virtualmente, sí es verdad que uno de los impedimentos es la captación del consultante, pero no porque lo queramos atrapar, sino para que denuncie. Entonces, en ese tipo de instancias, quizás lo que hay que ver es cómo escuchar, que la persona se sienta bien escuchada, porque cuando el consultante no se siente escuchado, se va de manera automática, huye, porque interpreta el ser humano que uno no lo entiende y no se pone en su lugar. Y después que está captado y que tiene confianza en nosotros, ahí poder empezar a desarrollar los canales de intervención. Por ejemplo, si es un caso de situación de violencia de género, yo lo que trabajo es conjuntamente con abogados y les digo, bueno, la semana que viene nos vamos a reunir para ver cómo sigue con la situación, o nos vamos a reunir dentro de un día y ya vamos a hablar con el abogado y vamos a trabajar el informe para poder presentar, o sea, trabajarlo como irle armando, como estamos a través de lo virtual, al consultante como un menú de cosas que se van a ir haciendo y pasos a seguir. Eso es muy importante porque le damos una orientación y le damos contención también a través de eso. No es que, a ver, me ve a alguien que no sé ni quién es a través de una cámara y no sé de qué se trata. O sea, cuando el ser humano no entiende lo que se le está ofreciendo, le da miedo. A nosotros las cosas que no entendemos nos da miedo. Por eso lo bizarro o lo extraño nos da raro, alejamiento. ¿Ok? Entonces, quizás en estas eras que trabajamos con lo virtual, tengamos que explicar todo mucho más, exponer todo mucho más, ¿no? Y llegar mucho más desde la parte verbal y paraverbal. O sea, todo lo que es presentación, todo lo que es gestualidad, etcétera. ¿Ok? Espero haber respondido. Creo que tengo más preguntas. Aguárdenme a ver. Sí, es un dilema. Walter me dice, ¿qué dilema actuar en una situación de apoyo por vía virtual? Sí. Pero bueno, ahí tienen que trabajar en 24x24, ¿no? O sea, son casi de emergencia. Son casi bomberos. Van a estar en contacto con la víctima todo el tiempo. El WhatsApp es una herramienta maravillosa por la comunicación con audios y demás, ¿eh? No, muchas gracias a ti, Lady, por participar. Un placer como siempre. A ver, Blanca, ¿cómo estás? Un niño cuando sufre violencia desde pequeño adulto tiende a tener dos conductas de proteger o ejercer la violencia. Gracias por compartir todo, saberes, soy de Argentina. Sí, claro que sí. Gracias, Blanca. Bueno, y un abrazo a toda la Argentina. ¿De qué zona de Argentina eres? Después me dices. Un abrazo a todos mis hermanos argentinos, hermosos, que tengo colegas súper queridos en Argentina. Exactamente, son dos caminos. El de reeditar, como decía Blanca, la posición del que ejerce violencia o el de proteger a otros y ampararlos. Pero justamente, y es interesantísimo el señalamiento que hace Blanca, porque justamente de la posición que elija va a depender qué se activó en mí. Si se activaron aquellos sentimientos, ¿se acuerdan cómo me criaron a mí, que yo tuve esa bendición, ¿no? Del destino, centrada en la igualdad de todos, en la justicia, etcétera, o si se me activan otros sentimientos en función de la emoción
que se me mueve a consecuencia del trauma o de la situación traumática que estoy transitando. Somos pequeñas cajitas de Pandora. Depende de lo que tengamos adentro desde nuestra infancia, es lo que se va a activar para afuera. Que podamos modificar lo que se active para afuera, sí, claro que sí, siempre se puede hacer algo. Pero, sí, recuerden este elemento porque no es menor en el trabajo con mentes humanas, ¿ok? Muchas gracias, Walter. Muchas gracias, Walter. Gracias, Blanca. No sé si siguen con más datos, a ver, más temas que quieran plantearme. Clelia, no sé si tienes preguntas. Creo que tengo una voz ahí que escuché, pero está muy bajita. No, yo estoy para acá. De repente, la gente que nos está escuchando por nuestra fanpage, tal vez tienen alguna pregunta. Área tecnológica, perdón. ¿Me ayudan si en caso alguien de la fanpage nos consulta? ¿Alguien de la sala tiene una consulta? A ver. Por favor, lo pueden hacer ahora. Doctora, Sí, buenas noches. Sí, Patricia. Hola, El Ruth. contacto de YouTube me Buenas pide. noches. Yo ahora les paso. Aguarden a ver si me sale. A ver, amiguita, yo voy a... Aguárdame. Ruth Chávez estaba haciendo una consulta. A ver, dime. Sí, la escucho. Doctora, muy buenas noches. Muy agradecido por la ponencia, excelente, muy interesante. De verdad, mil gracias a usted, de verdad, y muchas bendiciones, ¿no? Y de verdad, todos los mejores Igualmente, deseos querida. y los éxitos. Muchas gracias. Doctora, me interesaría mucho saber el material que usted mencionó hace un momento, que está muy interesante, sobre unas preguntas que hizo sobre las personas con rasgos de violencia, me parece, en la parte emocional, que nos va a compartir, para poder ubicarlo, ¿en dónde lo puedo acceder a tenerlo, ese material? Sí, mira, yo se los paso siempre a Clelia, a mi querida colega, y lo suben a la plataforma, ¿no verdad, Clelia? Sí, así es. El día de mañana se descarga la clase del día de hoy y se sube al campus virtual junto con el material que usted nos pueda mandar. Y luego se les avisa en el grupo de WhatsApp para que ustedes ya puedan acceder al campus virtual y puedan descargarlo. Para ello tienen que inscribirse. Quien tiene dificultad para inscribirse o no se han inscrito, le podemos mandar el link o podemos ayudarles para que puedan ingresar. No hay problema. Ya, yo estoy en el grupo de WhatsApp, así que va a ser material ahí, lo voy a poder descargar y lo voy a poder tener. Ya, entonces, ya eso me da la alegría de poder tener ese material y poder usarlo, ¿no? Ibas a decir esperanza, ¿no? Hermosa. La esperanza nos da a todos trabajar así en conjunto, nos da esperanza. Si nos puedes compartir el material tanto por el correo o por el WhatsApp, también sería ideal para que las chicas también lo puedan tener en la mano, si en caso no pueden acceder. Claro. Mira, yo acabo de compartir por el chat de aquí del Zoom los contactos míos, donde pueden acceder, me estaban pidiendo el de YouTube, y también recuerden todo el material que sube Clelia, que yo se lo mando después de cada clase, más las clases que también sube Clelia, y filmada, que pueden ver las repeticiones por CGEP, o si no por mi canal de YouTube, donde yo subo todas las clases filmadas, ¿ok? Que las pueden ver por ahí, si las quieren repetir o las quieren tener. Con respecto a la consulta que me hacía la última compañera, quizá ella me está, o sea, si tienen preguntas, esto también es importante, amiga, si tienen preguntas específicas, porque a veces es como que les interesa un tema que yo toco por un tema de tiempo más rápidamente, pero no profundizo demasiado, me pueden avisar por intermedio de los medios de comunicación, por el chat de CGEP o por donde deseen, ¿sí? Y me pueden pedir material específico sobre esta temática, ¿ok? Yo tengo un acervo, tengo 4 máquinas llenas de materiales solo de la temática que yo me especializo, o sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Debe ser casi arriba de 8 terabytes que tengo de información. Entonces, puedo buscar información más específica y puedo facilitarla. Que la puedo facilitar por mail, me pueden escribir por mail, yo ahí mandé los contactos,
o por YouTube, o si no, bueno, Instagram, los contactos nuevamente de la página de mi querida amiga Sejep siempre tienen conexión conmigo directa, así que no hay ningún problema, ¿ok? Todo lo que sea poder aportarles información para que sigan trabajando, investigando científicamente sobre estas temáticas, bienvenido sea. ¿Sí? Estoy a disposición. Porque Querida a veces... Adrianita, Sí, dime. tenemos una consulta de la fanpage, Victoria Elizabeth Olaya López, de la hermosa ciudad de Tumbes, que está frontera con Sí, Ecuador, sí, sí, sí. hace la siguiente pregunta. ¿Se puede regenerar un violentador? ¿Cómo podríamos ayudarlo? Bueno, es la pregunta del, a ver, mira, es la pregunta del Premio Nobel de Psicología. En realidad, el gran problema que tenemos es, como posibilidades de regeneración, si hablamos en términos generales de lo que vendría a ser regeneración, todos tenemos regeneración, todos tenemos posibilidades de regenerarnos y reencauzarnos, pero eso implica un trabajo muy importante. Lo que nos pasa con los varones violentos o las personas violentas en general, porque también hay mujeres, igual recuerden 95 a 5%. 95% a nivel mundial de varones que ejercen violencia contra mujeres, 5% a nivel mundial de mujeres que ejercen violencia contra varones. Lo que nos pasa mucho con los violentos es que la violencia, como yo les decía en un principio, está en el cerebro. Entonces, trasciende el elemento solamente educativo y cultural, que es muy importante, pero no es el único. Y por otra parte tenemos un elementillo a nivel de la parte clínica, dinámica, del funcionamiento emocional del sujeto, que tiene que ver con su ego, que tiene que ver con su yo negativo, diríamos, con esta cosa de no admitir que lo marquen, no admitir control, no admitir límites, no admitir, diríamos, reposicionamientos en su funcionamiento con terceros, y a nivel también emocional se suma, como yo les decía previamente, el problemilla no menor de la inteligencia emocional también. O sea, rehabilitables potencialmente lo son, lo que pasa que depende de cada caso muy específicamente. A nivel genérico pueden modificar algunas cosas, no absolutamente todas, que son las que le ocasionan el comportamiento violento. Cuidado que comportamientos violentos hay muchos, de muchos tipos, ¿sí? No son todos iguales, no todos emergen del mismo tipo de mente, ¿tá? Y hay que ver cada circunstancia, ¿no? O sea, porque, a ver, el comportamiento también tiene asociado una emoción. Entonces, depende a qué emoción se asocie esa expresión violenta de la que yo estoy hablando, para saber a ver cómo poder desarticularla. Siempre trabajamos como en un cónclave de estos dos elementos a nivel dinámico cuando estamos trabajando con violencia. Entonces, cuidado, porque a veces yo puedo tener hombres que son violentos, no los estoy justificando, pero que actúen por violencia a consecuencia de miedo frente a la figura femenina, que en el caso del machismo, de comportamientos complejísimos a nivel machista, con comportamientos fehacientes instalados desde lo machista, para llamarlo de alguna manera, es la mayoría de los casos, actúan por temor a la mujer segura. No los estoy justificando. Recuerden que no estamos hablando a nivel de la lógica judicial. En esta instancia yo les estoy hablando a nivel de la lógica sintomatológica, clínica, ¿ok? Pero cuidado, porque no es lo mismo tratar con un varón que quiera rehabilitarse, que actúa violentamente contra las mujeres por miedo, a uno que actúa violentamente contra las mujeres por odio. Porque el que actúa violentamente contra las mujeres por odio ya es un feminicida constatado, y ese es muy difícil de rehabilitar. Ese les diría que no tiene vuelta, ¿ok? Porque hay emociones también que diríamos son irreversibles, o sea, no las podemos modificar. La mente, imagínense, es como la tabula rasa de la que hablaba, creo que era Hegel el que hablaba de la tabula rasa, si mal no recuerdo. ¿Ok? La tabula rasa
si tenemos gente de Italia va a ser clarísimo. Igual Hegel no era italiano, ¿no? Inglés, pero digo, a ver, la tabula rasa es, diríamos, la mesa, o sea, como la mesa en blanco, el lienzo en blanco, ¿está? Entonces, la mente es como un lienzo en blanco cuando el niño nace. Toda la vivencia es como, serían como sellitos que van marcando distintas imágenes y figuras encima de ese lienzo, ¿ok? Y en función de eso después reacciona el sujeto por las circunstancias en las que vive. Entonces, cuidado porque, digo, hay niveles y hay circunstancias. Empezaron a lloverme las preguntas desde que les estoy hablando de esto. El tema, Clelia, de psicopatías es impresionante y súper necesario, necesitan hablarlo. Sí, hay mucha necesidad por ese tema. Podemos Sí, programar sí. algo. Trastorno de personalidad, trastorno de personalidad. Yo, mira, ese curso lo di en Ecuador hace, si mal no recuerdo, 3 meses. Bueno, ¿cómo procede ante un cliente que perdió abruptamente hace 10 años a su hijo? La señora mencionó, relata el hecho como si hubiera pasado recientemente. Presenta episodios ansiosos, claro, sí, taquicardia, dolor de cabeza muscular. Bueno, a ver, gracias Rafael por participar. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, a ver, sí, es un postraumático y mira, en los postraumáticos las sintomatologías de inadaptación al medio, como por ejemplo ataques de pánico, son súper esperables. Lo que sucede es lo siguiente. Bueno, justo tengo la última slide, tiene que ver con eso. Lo que sucede es lo siguiente, lo voy a hacer sintético porque no los quiero tampoco marear de demasiado concepto, después si tienen preguntas me las hacen, no hay problema. Les voy a hablar de la etimología de la palabra griega pánico. La palabra pánico deriva del griego, viene de pánicos. ¿Ok? Si tuviera una pizarra, prometo que voy a empezar a usar pizarrón. Pánicos era un dios. ¿Ok? Era el dios del cruce de los caminos en la mitología griega y greco-romana. ¿Por qué el dios del cruce de los caminos es el que da nombre a la palabra pánico? Porque en realidad lo que sucede, y se los cuento así porque nadie se va a olvidar, lo que sucede es que el sujeto que sufre pánico, lo que sufre es una grandísima incertidumbre de qué hacer en ese momento. Es como que a esta señora, después de lo que le pasó, que me consulta este compañero, la levantaron del lugar donde estaban, la sacaron así y la pusieron de manera inmediata en un lugar con un cruce de caminos, donde le dijeron, elige a dónde quieres ir sin saber dónde estaba. La vivencia inconsciente del paciente es esa, cuando siente el pánico o el ataque de pánico. Por eso lo que les pasa, no sé si los han visto algún paciente sufrir ataques de pánico, lo que muy sintomatológicamente les pasa es que se agachan y quedan todos encogidos de brazos y chiquitos así, paraditos como un niño, o todos agachaditos, así en cuclillas, en un punto. Porque el paciente en ese momento interpreta que sobre ese lugar físico tiene control. Cuando se instala el pánico desde el punto de vista semiológico, clínico, lo que en realidad se instala es la incertidumbre de qué hacer en ese momento. ¿Qué camino tomar? Acuérdense del pánicos. ¿Ok? Entonces el sujeto queda paralizado. Como no sabe qué hacer, queda en esa incertidumbre y se encoge de brazos o hace posiciones, o quedan, por ejemplo, paralizados en movimiento, no pueden moverse, no pueden caminar. Es muy común que aparezca eso, que en realidad tiene que ver con una revisión o con un miedo a cómo proyectarme a futuro. O sea, me siento tan inseguro que salgo a la calle y de repente me viene un ataque de pánico y no me animo a caminar hasta la esquina porque pienso que me voy a morir antes. O que algo malo me va a pasar. Entonces, se suma el sentimiento de pérdida, no sé qué camino seguir, a algo malo va a suceder como ya sucedió. ¿Ok? Por eso el ataque de pánico es un, diríamos, síndrome típico de justamente adaptabilidad alterada y aparece tipiquísimamente en casos
justamente postraumáticos, ¿ok? Es como la representación psicológica o inconsciente que el sujeto hace del desconcierto que siente frente a lo que le pasó. A esta señora le pasa una pérdida terrible, no puede despedirse, no puede cortar, no puede procesar duelos de nada, de ningún tipo, y queda en la incertidumbre, frenada en ese espacio, frenada en esa línea de tiempo. Lo que hay que ver es cómo rehabilitar el contacto de esa persona con el afuera y que vuelva a pronosticar de a poco cómo puede reconstruir su vida. Miren que yo lo he visto eso no solamente en casos de instancias de vivencias de violencia o situaciones así muy ultra extremas. Lo he visto, por ejemplo, en pacientes que quedaron tan traumados de sus vivencias de depresión o de tristeza. Por ejemplo, mira, les voy a hacer una viñeta clínica muy corta porque les va a servir y va a ser muy didáctico. Yo tuve hace muchísimo tiempo, yo hace casi 17 años que estoy haciendo clínica, pero hace muchísimo tiempo, yo todavía no era egresada, tuve un paciente varón, ¿ok? Que había pasado una instancia, una vivencia de pobreza paupérrima. Se había quedado casi en la calle, vivía en el lugar donde trabajaba, ¿ok? Y había empezado a pasar a un estado de depresión tan sostenido en el tiempo, tan cronificada esa depresión, que ya no tenía lugar para dormir en ese lugar, dormía en el piso, o sea, las condiciones de vida habían empezado a deteriorarse cada vez más y había mantenido tanto ese nivel de vida que cada vez era más paupérrimo, más terrible, más indigno para él como ser humano, ¿ok? Que había desarrollado justamente ataques de pánico y de parálisis a razón justamente de la pérdida que tuvo del mundo. O sea, es una subjetividad personal de una persona que se pierde el mundo, se desenganchan de la realidad. No quiere decir que hayan delirado y que se hayan desenganchado de la realidad por el delirio. Se desenganchan por trauma. O sea, en este caso, había sido tan traumático para él todo lo vivido que no le había dado el tiempo para superarlo. Y eso lo dejó congelado en el tiempo y paralizado. Diríamos que desde el punto de vista clínico es como que corporizó un ataque de pánico, ¿sí? A ver, no en una situación concreta, sino lo perpetuó durante todo un lapso de años, paralizado frente a la interacción con otros, a la vida, a la comunicación, era como un ermitaño. Eso también es un ataque de pánico, nada más que está perpetuado postraumáticamente en el tiempo, ¿ok? Y se ve, y hay cuadros, y hoy por hoy es impresionante cuánto se ve con esas características. No asocien directamente ataque de pánico a algo que es alguien que se paraliza en la calle porque le viene un ataque de pánico. O aparte, a su vez, hay varias fobias. Está la agorafobia, o sea, puede ser a las fobias, el ataque de pánico con fobias al exterior, al interior, o sea, no necesariamente, ¿ok? No se cierren, abran la mente para que lo clínico les permita poder, diríamos, ayudar al paciente y acercar lo clínico como herramienta al paciente, no que el paciente se tenga que acercar al concepto. Ustedes acerquen el concepto y el conocimiento o el saber al paciente, ¿ok? Para poder ayudarlo. Espero haber respondido. A ver. Sí, claro. Patricia me habla de la misoginia o los hombres que odian a las mujeres. Sí, sí, el odio al género femenino es a ver, es misoginia. Sí, sí, sí. Es es el odio por el odio mismo, y en realidad, desde el punto de vista criminológico, es muchas veces lo que más cuesta comprender, justamente por la oscuridad de la emoción, del sentimiento, ¿ok? Podemos encontrar elementos que nos ayuden a tratar de entender un poco más, pero nunca comprenderlo totalmente, ¿sí? Porque a su vez es gravísimo porque justamente es el odio por el odio mismo, o sea, no estamos hablando de... ningún odio justificado, ningún acto de violencia justificado, pero es el acto del odio máximo por el odio mismo.
Entonces, bueno, ahí hay cerebros interesantes para analizar. Yo tengo una colega en México que es excelente, que ella analizó asesinos en serie. Yo empecé investigando en asesinos en serie todo este tipo de problemática de las psicopatías. Y bueno, Freshi Otrowski, que es mexicana, es una genialidad, es psicóloga clínica y es neuropsicóloga. Y bueno, y trabaja con todas esas mentes, ¿no? O sea, ¿dónde está la semilla del mal? O sea, ¿dónde está? Es como el gran, eslabón perdido de la psicología clínica especializada al día de hoy, ¿no? ¿Verdad? Justamente, tenemos que seguir investigando, necesariamente. Gracias, Patricia. Ludmila me dice, muchas gracias. Bueno, gracias, por favor, a las órdenes. Quisiera consultar qué material de consulta podemos revisar para poder analizar el lenguaje no verbal del paciente que nos permita abandonar. Sí, claro, como usted mencionó muchas veces, solo nos preguntas podemos realizar para ahondar más. Bueno, a ver, Ludmila, gracias Ludmila por la participación. De lenguaje no verbal hay muchísimo. De hecho, les cuento, nosotros nos comunicamos nosotros nos comunicamos con nuestros pares, o sea, yo me comunico con ustedes por encima de un 70% más con gestos que con lo que ustedes están escuchando. O sea, eso no quiere decir que yo esté diciendo cosas que no son, o sea, diríamos ilogicidades, incoherencias, pero el cerebro interactúa mucho más a nivel, diríamos, de contacto visual con lo que ustedes ven que yo gestualizo cuando explico lo que explico, que con la decodificación de manera a la par, inmediata, del mensaje semiótico, o sea, del mensaje. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, les tengo que hablar así, y empiezo a comunicarles de esta manera y les hablo así, con este gesto, y empiezo a decirles, el 95% de los hombres a nivel del planeta son los que ejercen violencia contra mujeres y el 5% solo mujeres contra hombres, no va a ser lo mismo para su cerebro que yo les diga, se sabe que el 95% de la población a nivel mundial son varones que ejercen violencia contra mujeres. La diferencia la acaban de ver. Si son sensibles, lo van a captar. Y se van a dar cuenta. Es más, yo ahora se los estoy marcando, se están dando cuenta. ¿Ok? Que de hecho es un ejercicio que se hace con gente que hace periodismo. Le atan las manos atrás del cuerpo y les buscan hacer que cuenten la noticia. Y no la pueden contar, porque necesitan la gesticulación. Porque en realidad nuestros cerebros están armados de esa manera. Nosotros entendemos desde, diríamos, más de un 70% por gestualidad que solamente por contenido cognoscitivo en el mensaje. ¿Ok? Hay muchos materiales, hay materiales de Paul Ekman que pueden trabajar, bueno, de hecho, si les interesa, nosotros con mi querida Clelia vamos a estar dando un curso súper quicksilver, rápido, intensivo, práctico, solo de eso, y que es entrevista cognitiva, decodificación de la parte, diríamos, no verbal del lenguaje y expresividad, manejo en la parte clínica, en la parte forense y en la parte más de investigación científica policial. O sea que si les interesa, están habilitadas las inscripciones. Querida Clelia tiene ya preparados los brochures y estamos buscando porque ya tenemos más de 4 países, aparte de Uruguay y mi querido Perú, que están avalando esta formación. Así que estamos en los... Sí, es verdad. Estamos buscando organizaciones que también avalen nuestros cursos en conjunto. Ya las tenemos. Para estos cursos ya tenemos Valencia, ya tenemos 2 de México, Ecuador, Perú, Uruguay y Puerto Rico. ¿Ok? O sea, ya tenemos el aval de 5, que son escuelas que tanto Clelia como a mí nos siguen hace muchísimos años en el trabajo de la investigación forense y que nos van a estar apoyando. Así que bueno, y por eso también vamos a tener una sorpresa para el Día del Psicólogo Peruano, ¿verdad? Sí, el próximo viernes es el Día del Psicólogo Peruano. CEGED tiene preparado una hermosa sorpresa. También la doctora va a ser parte de este regalo que les vamos a brindar.
Les pedimos que por favor sigan nuestra fanpage, nuestras redes sociales. También aparte de esta sorpresa, también tenemos otras como sorteos. El primer sorteo salió hace 2 días, creamos tu marca personal. Hace unos minutos también en nuestra fanpage salió el segundo sorteo que vamos a regalar. Vamos a regalar el test del WISE. Sí, así es, ya. sí, La de última forma versión física. tiene. Sí, en la última versión los vamos a regalar de forma física y el ganador le vamos a entregar en la puerta de su casa. Se lo vamos a enviar. Yo quiero uno, pero tiene. Tengo Así una que por favor. La vamos a tener que contratar. Así que por favor les pido, estimados, que revisen nuestra fanpage, sigan las instrucciones, participen, comparten, y este sorteo, el segundo sorteo, se va a llevar a cabo el 28 de abril a las 7 p.m. Gracias por todo. ¿Todavía vas a continuar, Adrianita? ¿Verdad que sí? ¿O ya acabamos? Yo tengo, a ver, unas cositas que les quiero compartir finales para ir cerrando. Los materiales, como siempre, van a estar para compartir. Lo otro que le quería decir, la pregunta que me ha hecho la última participante, que me pregunta, Ludmila, ¿dónde puede adquirir material? Son materiales más específicos, ¿no? Todo lo que es la parte de decodificación del lenguaje no verbal. El curso lo va a estar ofreciendo, pero no te escuchamos, Adrianita. ok, ¿ahí me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Aló? Sí, Ahora sí. Gracias. Me lo está preguntando más desde la parte de entrevista clínica. Sí se puede, exacto. Sí puedo mandarte material, Clelia querida, de entrevista con todo esto de la parte, diríamos, más no verbal, porque sí hay material. Ahora, la colega que me está escuchando de Argentina, si sigue escuchándome, va a conocer Siquier de Ocampo, que es un referente en Latinoamérica, en nuestra parte aquí abajo, diríamos relacionado con la entrevista clínica crítica, diríamos, trabaja mucho todo eso, trabaja mucho lo gestual, pero puedo enviar material específico al respecto. Igualmente el curso va a ser especialmente solo de eso, y van a adquirir conocimientos mucho más especializados al respecto, súper interesante, y se los recomiendo. Después me pregunta Walter, que me dice, soy muy preguntón, me parece muy bien, es bueno eso, es positivo y sano. A ver, me pregunta la rehabilitación. La rehabilitación es todo un tema. Lo que les quiero dejar como mensaje sobre la rehabilitación, porque me lo preguntan mucho, y quiero que lo manejen así. Las personas que tienen problemas con el tema de la violencia a niveles importantes, ¿no? Estamos hablando, o bastante, todos son problemáticos, pero cuando estamos hablando de niveles más comprometidos, a mí me gustaría usar un ejemplo que nos ponía un profesor nuestro de la facultad cuando éramos estudiantes, que era que nos decía que a las personas así había que ponerle cascabeles en los pies. Cuando les conteste sobre rehabilitación, les voy a contestar eso justamente. Yo creo que es posible, es en parte viable, no va a ser el porcentaje mayor, pero hay que poner cascabeles en los pies. ¿Qué significa esto? Cascabeles en los pies es ponerle cascabeles o sonido a alguien que cuando se mueva nos advierte que se está moviendo. O sea, muy a nivel simbólico, metafórico, lo que les estoy diciendo es, podemos conseguir avances, pero es muy probable que después haya retrocesos también. Quizás en términos generales pueden haber mejorías, pero siempre va a tener que usar los cascabeles, ¿sí? Porque son personalidades que tarde o temprano tienen una reincidencia en los elementos, a su vez por el tipo de estructura del que estamos hablando, porque el tipo de estructura a nivel clínico es hereditativo, es de repetir, ¿sí? Y un elemento que hay en la violencia muy presente es que si la violencia está asociada a algún trastorno de personalidad, nos vamos a encontrar con que el trastorno de la personalidad, acuérdense, no maneja el pensamiento anticipatorio. Entonces,
Si caminó y abrió la puerta y se dio contra un muro, no aprendió. Mañana abre la misma puerta y se da de vuelta contra el mismo muro. Y así también lo va a practicar en la violencia. Entonces, cuidado, por eso es tan necesario que les pongan cascabeles en los pies y que estén observados, ¿ok? Seguimiento clínico dependiendo de las causas judiciales en violencia doméstica o violencia de género, con control judicial en sede judicial del seguimiento clínico, más cuando estamos hablando de adultos que tienen contacto con menores, que la sede judicial obligue a que el adulto se trate y haga un seguimiento a rajatabla del tratamiento y lo muestre frente al juez correspondiente, actuante de la causa, y si no, no habiliten las visitas, o sea, tomen precauciones, pero siempre los cascabeles en los pies. ¿Ok? A ver, amiga, si tengo a alguien más. Blanca por el chat dice, yo también quiero material para trabajar con jóvenes con discapacidad visual para prevenir violencia. Bien. Bien, sí, material con discapacidad visual, bueno, sí, no, esto, bueno, a ver, me parece interesantísimo. Y de hecho he visto trabajos para trabajar con jóvenes con discapacidad visual vinculados a la emocionalidad por música y por práctica de instrumentos musicales también. Voy a buscar algo y voy a pasarte, Blanca, de información. No hay problema. Me parece maravilloso, me parece que se pueden hacer cosas increíbles. No te olvides que las emociones se pueden trabajar a través del sonido. La música es un canal maravilloso. Como decía mi mamá, la música aplaca a las fieras, o sea que podemos trabajar perfectamente desde ese lugar y utilizar como, diríamos, canal de conexión el proceso musical, y más si tenemos jóvenes con justamente disminución visual, puede ser muy útil para ellos, ¿ok? Y trabajar la sutileza de lo perceptivo, la contemplación del detalle, de lo perceptivo, que no lo pueden ver, pero sin embargo lo perciben desde otro lugar, desde el oído, desde otro tipo de, diríamos, sentidos, ¿no verdad? Desde el tacto, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes. Amiga, yo por aquí estaría terminando, tampoco los quiero, voy a pasar todo el material y estaría, diríamos, terminando y nos veríamos la próxima, ¿no verdad? Para hacer un Sí, cierre. el próximo jueves es nuestra última sesión de este curso. Los que Gracias, todavía no pueden, no han podido conseguir la certificación, todavía pueden acceder a ello previo pago. Para el extranjero tenemos el link por nuestra página web para que puedan también acceder al pago con toda confianza, y los peruanos también lo pueden hacer. Les pedimos que por favor nuevamente nos dejen un comentario en nuestra fanpage, una opinión, una recomendación en esta transmisión, por favor. Sus comentarios son para nosotros muy gratificantes, son de gran ayuda. Y gracias, bienvenidos, Cintia. sí, bienvenidos Gracias. sean. Gracias, Adrianita, por todo. Sin ti esto no hubiera sido posible. A tu instituto y a todas estas actividades que estamos organizando, invitando a más instituciones de otros Lo nuestro países. es maratónico, así, derrochamos empatía nosotros. Gracias, Alex. Sí. Gracias, Mónica. La verdad que para mí es un honor poder participar, compartir con todos ustedes, y bueno, y es como, gracias por abrirme la ventanita esta todos los jueves. Y bueno, seguimos en comunicación, siempre va a ser un placer. Muchísimas gracias, Janet. Gracias a todos los que saludan, gracias a todos los países conectados, impresionante. Sí, inclusive desde Italia. ¿Me avisa el área tecnológica para tomarnos una fotito, por favor? Sí, claro, ¿Sí? por Nuestra última fotito. A ver. Muchas gracias, Gerson, gracias, Anderson. ¿Puedo hacer una por favor, pregunta? enciendan sus cámaras. Raulito, por favor, ¿me confirmas cuando estás listo para hacer la foto? Sí, eso te confirmo. ¿Ya? Tengo una pregunta después de la foto.
Enciendan sus cámaras. Su mejor sonrisa. Gracias, Zulma. Vamos, chicos, enciendan sus cámaras. Enciendan sus cámaras, Hola, Paulita, Aria, Blanca, Raquel, Aria, Walter, por Aria. favor, enciendan sus cámaras. Para ¿Tienen la una fotito. foto de sus países? Sería genial. Sí, una foto. Comida no podemos pasar todavía online, pero bueno, ya va a ser posible. Porque si tengo Italia, ya nomás Perú, que me encanta. Ujú. Sí. De repente para el próximo jueves el cierre, cada uno con su bandera. ¡Ay, sí! ¡Qué buena idea! Yo puse la mía aquí atrás, no se ve el sol. Gracias, Sí, se ve. Patricia. Gracias. Gracias, chicos, a todos. Gracias por estar. Tengo una pregunta, ¿y ya estamos, chicos? ¿Sí? ¿Nos Sí, confirmas? ya tomamos la foto. Adrianita, Divino antes de todo. la pregunta, también les comunicamos que la siguiente semana revisen nuestra fanpage porque vamos a promocionar nuestro programa de especialización internacional en formación de promotores contra la violencia de género, donde la doctora Adriana será parte de nuestro stand y de otros reconocidos especialistas en la temática en Perú. Tenemos abogados, asistente social, psicólogos forenses, criminólogos, sociólogos que formarán parte del stand de docentes para esta formación en promotores en la lucha contra la violencia. Te lo súper recomiendo. La grilla inicial quedó súper conforme y re contentos se fueron, les encantó. Ahora tengo que corregir trabajos. Ok. No sé si tengo una pregunta por ahí, amiga. Yo. Sí, hubo una señora. Hola. Sí, adelante.